A continuación, se presenta en pantalla el set de grabación y el título del podcast Perspectivas críticas y debates actuales de la discapacidad, situado en una habitación pequeña de paredes blancas, junto a una pared de vidrio polarizado donde se encuentra una puerta de corredera del mismo color. En el centro, una mesa igualmente blanca y redonda, donde se sitúan alrededor 3 personas sentadas. A la derecha se encuentra Alicia, estudiante de literatura, a la izquierda Catalina, estudiante de sociología, y al centro Daniela, estudiante de Derecho. Además, encima de la mesa se encuentran 2 computadores y un teléfono celular. Y creo que eso es súper importante. También creo que el programa nos ha dejado mucho porque ha sido súper como cercano, como que nos hemos relacionado con la discapacidad, hemos tenido invitados con discapacidad, y eso también nos hace reflexionar sobre, antes del programa, cuántas cosas leíamos sobre discapacidad o veíamos sobre discapacidad, que yo creo, por lo menos en mi caso, no eran tantas, y también las que no eran hechas por personas con discapacidad. Entonces me parece súper importante y creo que el programa aporta harto en eso. Yo creo que sirve bastante como para entender realmente qué es la discapacidad, porque tal como decía nuestra compañera, toda la información generalmente viene de personas que no tienen discapacidad, entonces nos sirve para dejar atrás prejuicios o conceptos que están mal. Nos ha servido igual para comprender que la discapacidad es en realidad las mismas barreras actitudinales del entorno que la sociedad ha construido. O sea, todo se hace en base a un estándar de persona, se hace en lugares poco accesibles, que no todas las personas pueden acceder a ello, entonces nos permite comprender bien qué es la discapacidad y además complementarlo con las vivencias de personas que se encuentran en situación de discapacidad, lo cual es muy enriquecedor para el crecimiento o el desarrollo personal y comunitario. Claro. Sí, a mí igual me gustaría enfatizar en eso, que es mucho el crecimiento personal, pero también hay una tarea colectiva y un aprendizaje comunitario de cómo conocemos la discapacidad, y también, por ejemplo, siento que el programa nos ha servido harto para saber cuál es nuestra posición, como desde dónde situarnos como personas sin discapacidad para aprender, trabajar y avanzar. Sí, yo tomando sus dos opiniones, que muy acertadas, concuerdo plenamente. Creo que el programa es como un despertar, donde ahora todo el espacio invisibilizado que se reproduce y que nosotros conformamos como sociedad de las personas con situación de discapacidad, es como que ahora lo vemos, como que literalmente ya están ahí. Y dijo Cata, nos aprendemos a situarnos, porque nosotros no tenemos el derecho de decidir por ellos. Y ahí está, que ahora podemos verlo, podemos comprender. Y yo creo que respecto a eso también el programa nos ayuda a caleta a entender como cuáles son los modelos, cuáles son las perspectivas que están súper insertadas en la sociedad, al menos en Chile, sobre la discapacidad, porque en realidad tenemos una perspectiva súper emotiva sobre que ellos son angelitos que hacen una tragedia, tenemos que nosotros prácticamente darles caridad, y siento que infantiliza su imagen totalmente. Y también la perspectiva medicalizada, que claro, que ahí es que ellos necesitan sí una rehabilitación, tienen una patología prácticamente local. Preguntarle a ustedes qué opinan sobre esto, sobre el modelo social, sobre el modelo médico. Creo que el modelo médico es el que se encuentra más presente a día de hoy en Chile, y un ejemplo reciente de esto sería la Teletón y la imagen que se perpetúa respecto a la persona en situación de discapacidad. Al final, como planteando que estas personas se tienen que rehabilitar, que tenemos que curarlas como sociedad, en vez de comenzar a aceptar que estas personas se encuentran en situación de discapacidad por las mismas barreras. Tenemos que cambiar en conjunto como sociedad y ya dejar de intentar ser la voz de estas personas, porque ellos tienen su voz propia, y también comenzar a darle importancia al modelo social de discapacidad que ha permitido que estas personas intenten plasmar sus derechos civiles, derechos políticos o derechos humanos en convenciones. Sí, yo creo que igual es importante con eso como entender
qué es lo que finalmente respalda o sustenta como estos modelos que siguen vigentes hoy en día. Y bueno, creo que Ali va a estar súper de acuerdo conmigo porque como estudia literatura, en que el concepto de la discapacidad, o en verdad cualquier concepto, son producidos socialmente. Pues entonces, en ese sentido, como sociedad tenemos el control y la responsabilidad de cómo tratamos la discapacidad y también cuáles son los modelos que se mantienen y se reafirman colectivamente en el tiempo. Y creo que ahí estamos súper al debe con considerar la perspectiva que tienen las personas con discapacidad. Entonces, como este sesgo de los modelos médicos de rehabilitación y la idea de normalidad antagónica a la realidad de las personas con discapacidad, siento que ejercen aún un dominio teórico súper grande y por eso predomina aún el modelo médico. Y al final eso lo que hace es como limitar las posibilidades que tenemos de comprender la discapacidad, porque son muchísimas las visiones. Muchas veces creemos que para hacer las cosas bien, que solo necesitamos como los factores objetivos, como entre más objetivos mejor van a ser las cosas. Y creo que cuando se trata de discapacidad eso igual queda un poco atrás, porque necesitamos también como tomar en cuenta esos aspectos como empíricos, subjetivos que han sido desplazados, para poder también como transformar y crear una realidad social que enfrente la discapacidad desde la perspectiva de las mismas personas con discapacidad y enfatizar obviamente en el modelo social y los derechos que tienen, como no podemos, bueno, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, no podemos decidir por personas con discapacidad o por lo menos lo que yo pienso es que nada de las cosas que hagamos en materia de discapacidad van a salir bien si es que no nacen desde las personas con discapacidad. Sí, yo quiero sumar a eso, que es súper importante el hecho de cómo nos comunicamos, cómo denominamos, porque al final, como tú mencionaste, el lenguaje nos condiciona a nuestra manera de actuar. Entonces, el hecho de cómo nos comunicamos, cómo nombramos, qué es lo que decimos, nos va a condicionar siempre a nuestro acto y al final eso también perjudica o alimenta, integra a las políticas públicas. Y creo que es súper importante no tratar como que el discapacitado es discapacitado con déficit. Realmente yo abogo por el concepto de diversidad funcional. Creo que es súper importante concientizarnos sobre cómo nos referimos para, como tú dijiste, situarnos en nuestra propia realidad. Sí, creo que el situarnos igual es súper importante porque creemos muchas veces que las personas que se tienen que involucrar con la discapacidad son normalmente como solo estudiantes del área de la salud. Pero creo que el programa nos ha permitido también aprender cómo aplicar la discapacidad en nuestras carreras, entonces no sé si les gustaría hablar un poco de eso. Al respecto, podría mencionar a Liz Crow, que igual menciona algo que yo encuentro fundamental, que ella habla sobre la minusvalía, pero no en términos despectivos, sino en lo objetivo, que se refiere como a una limitación funcional. Ella dice que es importante el sentir que tienen las personas en situación de discapacidad, complementado a la discapacidad en sí, que serían las barreras actitudinales o del entorno. Esto es fundamental para que se pueda orientar todo este conjunto en políticas públicas, legislación que sean a partir de personas que se encuentran en situación de discapacidad, porque a día de hoy creo que el principal detrimento para el avance de las políticas es que está legislando personas que no se encuentran con esta realidad o que no la conocen de cerca. Entonces es fundamental que para avanzar consideremos el sentir subjetivo de las personas en situación de discapacidad y además las falencias que tenemos como entorno. Respecto a mi carrera, esta se encuentra al debe con la legislación y está incumpliendo convenciones a las que se ha suscrito. Entonces creo que es fundamental ya avanzar en la integración de personas con discapacidad al momento de legislar. Bajo mi perspectiva, respecto a mi carrera, que es literatura, pero en realidad estoy funcionando la pedagogía, creo que es muy importante la educación como base para replantear las visiones que se tienen. Porque al final estas visiones, visión emotiva, esta perspectiva médica, reproduce algo también en el sistema de educación que al final vela por una producción, por entrar a un trabajo. Yo creo que es súper importante que los profesores pedagógicamente se instale otra visión y que no esté la visión del interés comercial de trabajar, producir y comprender todas las barreras actitudinales del entorno. Y creo que es súper importante para la educación. Y bueno, ya para ir cerrando y conforme al tiempo, por mi parte, que soy estudiante de sociología,
creo que un factor fundamental que juega mi carrera es que rescata como esos factores empíricos que yo les decía antes. Es muy importante para la sociología conocer desde las personas como involucradas qué es lo que está pasando, entender de dónde surgen los problemas, qué hace que se mantengan, qué hacen que la discapacidad se vea de una forma específica. No sé, por ejemplo la Teletón, que hace que todos los años lleguemos a la meta de la Teletón. Y efectivamente hay una disciplina de la sociología, que es la sociología de la discapacidad, que se centra como en saber cuáles son los problemas respecto de la discapacidad, entender cómo y por qué ocurren, ver cuál es la mejor manera de enfrentarlos considerando las experiencias de las personas con discapacidad. Y en ese sentido me gustaría cerrar con esta idea de promover el movimiento social de la discapacidad como una manera de avanzar hacia una sociedad de la redundancia que respete los derechos de las personas con discapacidad y les considere también como ellos mismos deseen ser considerados y no como la manera en que las personas sin discapacidad creen que es lo mejor. Sí. ¿Con eso cerramos entonces? Bueno, es el último capítulo del programa, así que creo que nos dejó hartos aprendizajes y creo que este video podcast va a servir harto para poder difundirlo y poder conversar también después en el cierre del campo. Así que eso, chao, que estén bien. Ahora se aprecia en pantalla un fondo negro que presenta el título Bibliografía en color amarillo. Bajo el título se encuentran párrafos en letras blancas que mencionan la bibliografía utilizada en formato APA. En primer lugar, aparece el texto Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina del autor Mauricio Sempertegui. En segundo lugar, el texto Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano, de los autores Romagnach y Lobato. Se realiza un cambio en la diapositiva, pero se mantiene el mismo formato mencionado con anterioridad. Ahora se evidencia el texto de Liz Crow, llamado Nuestra vida en su totalidad, renovación del modelo social de discapacidad. Luego sigue el texto de Agustina Palacios, referente al modelo social de discapacidad. Nuevamente se realiza un cambio en la diapositiva, pero se mantiene el formato mencionado con anterioridad. Ahora en pantalla se aprecia el texto Ciencia, Docencia y Tecnología de los autores Rosato et al. Muchas gracias por su atención.